capítulo 12, dice el versículo 1, vamos a iniciar para orar. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Queremos poner en tus manos este estudio bíblico, libro por libro, y ahora, Señor, terminando el libro del profeta Daniel. Pedimos, Señor, como siempre, tu luz, tu iluminación y entendimiento y sabiduría para que nos permitas comprender estos principios, estas profecías para el futuro, lo que nos espera, Señor, y de esta manera fortalecer nuestra fe y compartir con urgencia a los que aún no te conocen. Gracias por esta oportunidad de vida y por esta oportunidad que nos das de poder ser embajadores tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ya llegamos al capítulo 12. Recuerdan que una recapitulación del capítulo 11 fue acerca de algunas características de cómo iba a ser el anticristo, este personaje que tenía 3 cumplimientos: Antíoco Epífanes en la época de los macabeos, de los griegos. Luego vemos la otra con la destrucción del templo en el año 70, y la última que vendrá, que es un futuro de este personaje. Bueno, pues ahí queda el asunto del capítulo 11 y continúa el asunto de la profecía, y aquí tenemos algo interesante. El tiempo del fin ha llegado. Miguel es una figura importante. Ya vimos, ¿se acuerdan cuando Daniel hizo la oración y que por 21 días se retrasó la respuesta porque espíritus o huestes, o ¿cómo le llamamos? Principados y potestades, algo así, como que detenían ahí a Gabriel para que viniera a darle la respuesta a Daniel, hasta que llegó Miguel, y ahí aparece Miguel a ayudarle, y Miguel, pues más poderoso, se abre paso y demás. Entonces, este personaje arcángel que le llamamos Miguel, el único arcángel con nombre y el único ángel con nombre, que es Gabriel, que aparecen en la Biblia. Y como vimos, decía el príncipe de Persia, príncipe de Grecia, y a Miguel se le conocía como el príncipe de tu pueblo, como ese que está a cargo, al cuidado de Israel, o de la nación territorial, o de la nación en el mundo. No sabemos exactamente cómo funciona eso, pero de ahí sale toda una doctrina carismática de espíritus territoriales y situaciones que suceden en diferentes regiones donde Satanás hace de las suyas, y sus huestes y sus principados y potestades. Bueno, pero aquí tenemos, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? En aquel tiempo, le dice la profecía. Estamos hablando de un futuro. ¿Qué tipo de futuro mañana? Del fin, ¿verdad? ¿Cuál fin? ¿De cada quien? El fin de la historia de esta humanidad. Estamos hablando entonces de lo que vimos en el capítulo 9, que es la semana 70, o la profecía de las 70 semanas de Daniel, y estamos hablando de la semana 70. Ya 69 pasaron. Tenemos un paréntesis ahora, la época o la era de la iglesia, de la gracia, del Espíritu Santo, como quieran llamarle, y ahora vendrá una semana más, 7 años finales. En aquel tiempo, o sea, tiempo del fin, se levantará Miguel. ¿Cómo se levantará? ¿De dónde se levantará? ¿Se enfrentará? ¿Qué hará? ¿Se qué? ¿Enfrentará? Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. No dice es un príncipe de los mexicanos, no dice que es un príncipe
de los rusos o de los iraníes, no, es un príncipe que está del lado de los hijos de Israel, de tu pueblo, porque ¿a quién le están hablando? A Daniel, y Daniel un judío o israelita. Será tiempo de angustia, en aquel tiempo será tiempo de angustia. ¿Cómo se le llama ese gran tiempo de angustia? La gran tribulación. ¿En qué se caracteriza la gran tribulación? Persecución a más no poder, a dos áreas, dos grupos de este planeta, que son, dice que todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene, los judíos se dicen ser el pueblo de Dios, escogido, la historia que tenemos milenaria, y luego la iglesia que nos desprendemos del grupo de los judíos, pues somos judeo-cristianos, nuestra doctrina, nuestra Biblia, nos desprendemos de ese grupo y nos llamamos cristianos, y también nos reconocen como hijos de Dios, o hemos creído en el Mesías. Entonces todo lo que tiene que ver con ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, el pueblo de Israel, será atacado, será directamente un ataque frontal contra ellos. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones. ¿Hasta cuándo? No ha sucedido, ¿verdad? Habrá una situación, dice tribulación, el Señor Jesús. Aquí Daniel dice una angustia como nunca antes se ha visto ni se verá. ¿Vale? Entonces estamos hablando de algo extremadamente grande, mundial, todas las naciones intervendrán y demás. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentren inscritos, ¿en dónde? En el libro, fíjate, ya desde aquí del Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, ya se comparte la situación de Juan en el Apocalipsis de estos libros, ¿verdad? Libros donde los salvos están inscritos o nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida. Cuidado que no vaya a ser borrado ese nombre, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la figura de Miguel, pero aquí es importante. ¿Por qué Miguel? Estamos hablando de los últimos tiempos, de la gran tribulación, del anticristo que se ha de manifestar y va a querer marcar con el 666 a todos. Estamos hablando de en qué momento sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Estamos viendo todo eso que pasará en la semana 70. ¿Y qué tiene que ver el arcángel Miguel? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel en toda esta situación? Pues vamos a ver qué tiene que ver Miguel. ¿Sí sirve? ¿Será porque estaba apagado? Estaba apagado, así me lo entregan. Bueno, para eso vamos a ver. Cuando esté, ¿qué tiene que suceder para que el Señor Jesucristo venga y se lleve a su iglesia? ¿Qué tiene que suceder? Dice que algo en el presente lo detiene. ¿Pero dónde dice eso? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Dice segunda los Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, ¿con respecto a qué? A nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. A la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No es la primera, ¿verdad? Es la segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión ¿de quién? De la iglesia con Él. Ahora, fíjense. 2. Que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. O sea, tengan cuidado
Porque muchos bravucones, falsos, van a empezar a decir que ya vino y que vino el Espíritu y que nadie se dio cuenta y demás cosas. ¿Sale? Mentirosos que se van a levantar como que si ya hubiera llegado el día del Señor. Les está hablando Pablo a los tesalonicenses. 3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sino sin que venga primero ¿qué? ¿Qué es la apostasía? Apostasía siempre ha existido. Apostasía siempre ha existido. ¿Qué es apostasía? En el fin de los tiempos, cuando ya sea la gran tribulación, por lo mismo que van a ser perseguidos, muchos van a apostar. Sí, ¿qué es apostasía? Renuncia, ¿verdad? Yo creo en Dios y ahora, apostato, ya no creo en Dios. Renuncio a esa relación con Dios. ¿Estamos? Y siempre en la historia de la era cristiana ha habido apostasía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero aquí es la apostasía. La apostasía, como nunca antes se había visto. Y a nivel masivo, a nivel iglesia cristiana, porque solamente las iglesias cristianas van a apostatar. Un ateo no puede apostatar, un no cristiano no puede apostatar, solamente los creyentes en Cristo en las iglesias cristianas se van a entregar unos a otros, se van a matar unos a otros, el amor se enfriará y muchos renunciarán a la fe en Cristo. La apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Quién es este fulano? Hombre de iniquidad e hijo de perdición. ¿Quién es? ¿Ya lo identificamos ese? ¿Ya no hay ningún problema? El anticristo, un líder político militar que en el futuro se levantará y será un líder a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial. Va a tomar el control. 4. ¿Quién es este? El anticristo se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios. ¿Sí se acuerdan? Cristianos y el pueblo de Israel, todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar. Por eso decimos que el anticristo estará ahí en Jerusalén. ¿Y en qué lugar? En el templo de Salomón, el tercer templo, ¿sí? Así se le conoce, tercer templo. ¿Existe? Ya vimos hace 8 días que no existe y que tendrá que ser existido, ¿sale? 5. ¿No se acuerdan, tesalonicenses, de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, el apóstol Pablo se sentaba con ellos, así cuando se paraba enfrente de ellos y les enseñaba acerca de la segunda venida y de todos los detalles de cómo iba a ser la segunda venida. ¿No se acuerdan que hablábamos acerca de esto? 6. Ahora saben que lo detiene. ¿Qué lo detiene? ¿A quién? ¿A quién? Al anticristo. ¿Por qué el anticristo no está haciendo de las suyas ahorita? Algo lo detiene. Los pretribulacionistas dicen que es la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces el anticristo se manifiesta. Los mid, los post y los pre-ira, que somos nosotros, creemos. Vamos a ver en qué creemos. Dice el apóstol 6. Ahora saben que, o sea, los tesalonicenses hace 2000 años ya sabían. Y nosotros en el 2025 no sabemos. ¿Cómo está eso? ¿No se acuerdan? Dice el apóstol, ahora saben que lo detiene a fin de que a su debido tiempo el anticristo sea revelado. 7. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. O sea, ya hay maldad y hay demonios y Satanás está influenciando a mucha gente. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Tiene que ser quitado de enfrente de el anticristo o Satanás. Tiene que ser quitado algo, alguien de enfrente para que entonces venga la gran tribulación o comience en los tiempos finales. ¿Quién será? Y entonces será manifestado aquel inicuo. Cuando sea quitado del medio este personaje,
será manifestado el anticristo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá. ¿Cuándo lo destruirá? Con el resplandor de su venida. ¿Cuándo es cuando lo destruye? Guerra de Armagedón. Guerra de Armagedón, cuando ya desciende de las nubes, ya que después de que emite sus juicios y que desciende y ahí destruye con el resplandor de su venida. Esa es la guerra de Armagedón, esa venida que destruye. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Para que se manifieste el anticristo es necesario que se quite algo del medio. ¿Quién, Laura? ¿Estamos de acuerdo que ahí dice que algo lo detiene al anticristo y que es necesario que se quite a alguien? ¿Usted quién cree que sea? Podría ser Miguel. ¿Podría ser Miguel? O el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿O la iglesia? ¿Sí? Bueno, la iglesia dice, porque el que ahora, aquí el artículo el que ahora, o el que es pronombre, el que ahora, ¿en qué está? Está en presente, pero ¿es masculino o femenino? ¿Qué género? El que ahora. Vamos a suponer que es el Espíritu Santo. Algo está deteniendo a Satanás. ¿Qué lo está deteniendo? El Espíritu Santo es quitado, entonces el Espíritu Santo recibe órdenes, es quitado del medio. ¿El Espíritu Santo puede quitarse de un lugar? ¿O es Dios y es omnipresente? Eliminamos esa opción. La iglesia es femenina, ¿no? Diría la que ahora lo detiene. Pero aparte, si se quitara la iglesia antes de que llegara el anticristo, ¿a quién va a perseguir? ¿A quién va a perseguir? Bueno, tiene muchos a quien perseguir, pero no santos, ¿verdad? No pueblos de Dios. Bueno, entonces probablemente vamos a probar con la Biblia o hacer una prueba para ver si el arcángel Miguel encaja en esta postura de que es él el que lo está deteniendo. Ya vimos que el arcángel Miguel es el que lucha en el aire con las huestes, principados, potestades de maldad. Ya por ahí ya tenemos un avance de decir, bueno, es una de sus funciones. Es un guerrero, jefe del ejército celestial. Bueno, vamos a ver qué dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. 7 en adelante. Estalló entonces una guerra, ¿en dónde? En el cielo. Ya vimos que ahí es el área de lucha. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua o Satanás. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. En el cielo, no meramente la presencia de Dios. No es que los demonios y Satanás estén en la presencia de Dios. Está arriba, tendrá tal vez acceso, pero ya no tiene lugar. Ya se acabó el tiempo y dice, ya no fue hallado más lugar para él en el cielo. Y entonces fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. No hay duda de quién es el dragón, ¿verdad? No hay duda. El cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra, es decir, se quita Miguel, bueno, lucha, lo vence y lo lanza. ¿Sí? Ya Miguel no está deteniéndolo. Lo dejó. Ya no encontró lugar en el cielo para estar Satanás y sus huestes, y lo deja, y no solamente eso, sino que lo arroja. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, junto con él. 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Es decir, estamos hablando del tiempo final, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche
delante de nuestro Dios. Entonces, algunos dicen que Satanás en este momento tiene acceso a Dios, acusando, pero bueno, va a llegar un tiempo donde dice ya, se acabó, y tú no tienes nada que ver aquí, lánzate, te queda, pero vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace Satanás? Bueno, ¿qué tenemos arriba? Satanás es arrojado a la tierra para hacer guerra. ¿A quién? A los santos. 12. Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos, porque ya no está Satanás allá. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que ¿qué? ¿Cuánto tiempo le queda? Bueno, ya sería como... Ya está limitado, ¿verdad? Entonces él va a venir engañando, va a hacer un plan por 3 años y medio, se va a manifestar y va a empezar a atacar. Ahí ya le queda, ya sabe que sus días están contados, pero en la tierra, ¿verdad? 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿De quién están hablando ahí? ¿Quién es la mujer que dio a la luz el hijo varón? Israel. Sí, es Israel que ha dado a luz al Mesías, a Jesucristo, es decir, persiguiendo a Israel. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, nosotros, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Miguel es quitado y Satanás desata lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Ahora tiene un poco más de sentido el que nosotros podamos pensar allá en Daniel con respecto al asunto del primer versículo. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Daniel 12, Apocalipsis 12 dice que Miguel tiene aquí una situación de intervención importante. Se levantará Miguel. Algunas versiones, me parece que es la lenguaje actual, sí dice Miguel será quitado de en medio o algo así, ¿no? Pero bueno, hay que revisar algunas otras versiones. En lugar de la palabra levantará, es quitado de en medio. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Será Miguel el que está deteniendo a Satanás y sus huestes? ¿Y será quitado? Ahí sí, él puede ser quitado. Ya la orden, le dieron la orden y ahora sí, a Satanás le queda poco tiempo. Muy bien. Bueno, pues sigamos. Esa era solamente una situación de por qué aparece la palabra o este personaje Miguel ahí y antes de una gran tribulación. En Daniel, porque sí habla de una gran tribulación, ¿verdad? Daniel 12:1. ¿Sí lo checó? Daniel, ¿será tiempo de qué? Gran tribulación. Será quitado. Después de eso será tiempo de... Pero aquí estamos hablando de Daniel 600 años antes de Cristo, esta escritura, y Apocalipsis en el 95 después de Cristo. Entonces, casi 700 años de distancia entre estas dos profecías que no se contradicen. Sigamos leyendo Daniel, versículo 2 del 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Daniel habla entonces por primera vez aquí en el Antiguo Testamento de la resurrección de todos los hombres al final. No, Daniel no visualiza si va a haber un arrebatamiento de la iglesia y luego después va a haber el juicio del gran trono blanco donde va a haber otra resurrección, pero él habla de una resurrección general, unos para vida eterna, los que creyeron, y los que no creyeron para muerte o separación de Dios eterna. Sí, así lo hemos pensado y creído, no tenemos ningún problema en eso. Entonces, ¿cuáles serían los versículos que nos apoyen sobre estas dos resurrecciones? Va a haber dos resurrecciones grandes, aunque va a haber más resurrecciones, pero dos grandes en la Biblia, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Sí va a haber dos?
¿Dónde está? Está en Mateo, ¿no? No. ¿Tesalonicenses cuál? Vamos a ver. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Resurrección de los creyentes. ¿Cómo va a ser este arrebatamiento? Porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo. ¿Quién descenderá del cielo? Cristo. Con aclamación, con voz de arcángel. Otra vez aparece aquí el arcángel. Y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Vamos a suponer que viene dentro de 10 años, o 5, o 1. ¿No? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las épocas, todos los creyentes, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Creyentes en Dios, todos los que por la fe como Abraham creyeron, ¿sí? Entonces resucitarán los muertos en Cristo. ¿Por qué? Abraham creyó en Cristo, creyó en esa promesa. Pero él no conocía ni al Mesías, ni tenía idea de Jesucristo, ni tenía idea de cómo iba a ser. Pero él creyó en su corazón y le fue contado por justicia, justificado. Entonces, recuerden que Cristo y su muerte, su obra y su resurrección, ahí converge toda la historia de la humanidad. Hacia atrás de Cristo, todos aquellos sacrificios apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y después de Cristo, pues obvio, Él es el sacrificio que hizo por la humanidad. Nosotros tenemos mucha ventaja con respecto a los de la época pasada. Luego, una vez que los muertos resucitan, no importa si se quemaron, no importa ya después de tantos años no existen, no importa si se los tragó un tiburón, no importa cómo hayan muerto. ¿Sí? Eran polvo y polvo se convirtieron. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente ¿con quién? Con los que acaban de resucitar. ¿Y qué significa eso? Que también nosotros estaremos, aunque estamos vivos, estaremos muriendo y resucitando. Este cuerpo tiene que ser transformado. ¿Estamos de acuerdo? Si en este momento el Señor viene y nos lleva, tenemos que morir. En ese proceso tenemos que morir, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos tenemos que morir. Si el Señor viene y somos arrebatados, en esa transformación de un cuerpo mortal a un cuerpo glorificado, hay una muerte y una resurrección. ¿Sí? Entonces, igual que ellos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Ahí nos va a encontrar el Señor en las nubes, en el aire. Ahí nos vamos a quedar con Él. No sabemos si ya viene esta gran ciudad y nos da habitaciones, las moradas celestiales, o después nos las va a dar. Pero bueno, ahí nos encuentra en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos el primera resurrección en el arrebatamiento de los buenos, de los creyentes. ¿Estamos? En la línea del tiempo, ¿cuándo sucede esto? Cuando Satanás esté persiguiendo a todo lo que da, marcando con el 666, decapitando, matando a todo mundo. Los cristianos se van a entregar unos a otros porque tiene hambre su hijo, porque están enfermos y si no entregan a los cristianos no pueden atenderse. Entonces va a haber una situación de entrega y deslealtad y demás, ¿sale? Entonces ahí tenemos en ese momento, cuando está todo ese caos, persecución, porque el anticristo va a tener el control económico, tecnológico, militar y demás de todo el mundo. Entonces pues va a tener mucha oportunidad de perseguir. Ahí es donde el Señor vendrá en las nubes, todo ojo le verá, y nosotros seremos llevados, rescatados. ¿En qué momento? ¿El día y la hora? Pues no la sabemos, ¿no? Bueno, hay otra resurrección, la de los malos. Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde también están la bestia y el falso profeta. Recuerden que el infierno en este momento está vacío, no hay nadie, los que lo inauguran es el anticristo y el falso profeta. ¿Sí? Anticristo y falso profeta. Y el tercero que llega es Satanás mismo, el dragón, Satanás. Entonces, lanzado, atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, tiempo limitado, dice Carol. Tiempo limitado porque dice por los siglos de los siglos, ¿no? 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Todo este sistema no existirá más y ningún lugar fue hallado para ellos. Fue destruido este planeta, este cosmos, este universo fue destruido. 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? De los que está hablando Daniel. Y luego entonces dice que vio también a los muertos grandes y pequeños. ¿Y cómo estaban? ¿Cómo estaban? De pie. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estaban de pie? Habían resucitado y tenían cuerpos. ¿Sí? Todos los seres humanos no creyentes, los que rechazaron a Cristo y que dijeron yo no quiero nada con Él, van a resucitar un día, estarán en el juicio del gran trono blanco, delante, de pie, delante de Dios. Todos, no va a haber una situación de que alguien no, excepción. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, es decir, todo lo que decidieron, hicieron, dijeron, de acuerdo a sus obras. 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? ¿Por cuánto tiempo? Aquí tenemos la otra resurrección. Daniel, rápido, en un solo versículo dice, pues, habrá una resurrección de, oye, corto aquí. Ahí está. Dice Daniel, ¿tenemos problemas con esto, va? Si alguien se viene aquí a la compu y ayúdame. Donde, claro, creo que ya. Ah, no, el versículo 2. Ahí está. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿dónde duermen? Polvo de la tierra, serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Así de sencillo. ¿Sí? No da detalles, simplemente ya está pensando en una resurrección en el futuro. Muy bien, ya vimos aquí las dos resurrecciones y ya se fue todo por hoy. Próximo miércoles, por este mismo canal, continuará la historia y el desenlace de Daniel. ¿Sí? ¿Hasta ahí terminará? Ok. Preguntas, comentarios finales. ¿Qué piensan, Fernanda? ¿Entonces todavía no existe el infierno? No, yo creo que sí existe, pero está vacío. Ok, ¿dónde van los malos? Si en este momento a dónde van, muere un no creyente, ¿a dónde va? ¿Dónde? ¿Al infierno? ¿Por qué no se va al infierno? Porque al infierno van cuando ya tienen cuerpos, cuando ya han resucitado, cuerpos preparados para vivir eternamente. Tanto para el cielo, la presencia de Dios, no puede, o sea, si tú te mueres ahora y eres un fiel creyente y dices yo me voy con Cristo, no te vas a la presencia en plenitud. ¿Por qué? Porque primero tienes que resucitar. Tu cuerpo tiene que resucitar y te tienen que entregar un cuerpo glorificado. Por eso no hay plenitud en el cielo. Le llamamos nosotros antesala del cielo. Ya está en consolación, tranquilo, paz, no hay sufrimiento y está en espera. Almas o espíritus que están en espera, ¿sí? Como usted quiere llamarle, alma o espíritu. El Apocalipsis dice las almas de los creyentes, ¿no? Esperando justicia.
están esperando la justicia. Y si el no creyente está en una antesala del infierno. ¿Por qué? Ya está siendo atormentado, ya su conciencia está diciendo, ¿por qué no creí? Sí existe Dios, sí existe el infierno, y está en un sufrimiento constante, pero todavía su alma no tiene cuerpo resucitado. Cuando ya tenga el cuerpo y ya abran los libros en el juicio del gran trono blanco, Cristo o Dios le mostrará con justicia perfecta por qué va a ser lanzado porque Él decidió. La persona decide, Dios no manda a nadie. Las personas decidimos creer en Cristo o rechazarlo. Creer en Cristo. Entonces se va a mostrar cuántas veces se te presentó el Evangelio, cuántas veces te dijimos que eso no era correcto, cuántas veces te dijimos que ese no era el camino y tú dijiste no. Bueno, ahí está la consecuencia. Entonces, en este momento, el lago de fuego y azufre está vacío, no tiene a personas sufriendo, pero si ya hay una antesala del infierno, no sé dónde estará, otra dimensión, a lo mejor aquí mismo está, pero no la percibimos, ¿no? Pero el punto es que ya los muertos están, los no creyentes están sufriendo, los creyentes están siendo consolados. Lucas capítulo 21, el Lázaro, el seno de Abraham. No, ahora se llama lugar de tormento, porque el seno de Abraham pues ya es con Dios, ¿no? Sí, ya después de Jesús cambió eso. En el tiempo de Jesús, que él dijo, ¿se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? El rico murió y fue llevado al seno de Abraham. Y luego, ¿quién más murió? Bueno, dice que el rico murió y se fue al lugar de tormento. Al Hades. Ajá, al Seol. Y Lázaro murió y también se fue al Seol. Los dos se van al Seol. Nada más que el Seol estaba dividido por un abismo. ¿Qué es el Seol? Es el lugar a donde van los espíritus de los muertos. Punto. Buenos o malos. El Seol es donde van las almas de los que mueren. Entonces, en el tiempo de Jesús, había lo que se conocía como el paraíso o el seno de Abraham, y había lo que era el lugar de tormento. ¿Sí? ¿En dónde? En el Seol. El Seol era un conjunto de un lugar, vamos a llamarle un lugar, que estaba dividido por una gran cima con ese, un abismo donde no se podía pasar de un lado para otro. ¿Sí? Es en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús muere, dice que Efesios capítulo 4, que baja a las profundidades y lleva cautiva la cautividad. No es que les fue a predicar a las almas que no conocían de Cristo, no. Se fue a llevar en victoria, a proclamar su victoria a los no creyentes y a llevarse a los que habían creído con él. Por eso les dice al que está muriendo con él en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el paraíso, en el paraíso. ¿Sí? Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús fue hasta 3 días después, ¿sí o no? Pero hoy estaría con él en el paraíso. ¿Sí? Entonces él cautiva la cautividad, da dones a los hombres y demás, y luego a partir de Cristo, todo aquel que muere creyendo en él se va, y todo el que no, pues obviamente se está ensanchando el Seol cada vez más. ¿Sí? El Seol, que se traduce en el Nuevo Testamento, el Seol es una palabra hebrea y se traduce al griego como Hades, que algunos le dicen infierno. Por eso hay dudas ahí al respecto, ¿no? Le llaman infierno, el Hades. Pero hay muchas palabras que se traducen para infierno. Está el Gehenna, el Tártaros, hay otra palabra por ahí, que el abismo, ¿no? También aparece. Pero hay muchas palabras que se traducen como infierno. ¿Sí? Pero lo que nosotros conocemos como infierno se llama lago de fuego y azufre, que dice Apocalipsis. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Lalo. No, para que sucedan todas estas cosas, o sea, para que Cristo venga, pues tiene que venir la apostasía.
y que esa apostasía pues renunciar a Dios, y va a haber una gran persecución. Ahí es cuando va a ser la gran tribulación, van a ser perseguidos los cristianos, Sí. van a ser perseguidos los judíos, Sí. y entonces va a estar tremendo. Eso va a dar lugar al milenio. Después de la guerra de Armagedón, esa persecución, arrebatamiento, juicio, guerra de Armagedón, da lugar al milenio. ¿Sí se acuerdan? Sí. Más o menos. A ver, pasen a exponer. La línea del tiempo. Muy bien, la expuso Adrián, por eso ya ni viene. O sea, yo ya expuse. Ahí está. Otra pregunta, comentario. ¿Todo bien? Bueno, yo no sé. Luego usted va a estar ahí, que no sabe. Luego, cuando estén en el grupo, les En el grupo familiar hay preguntas, ¿sale? En el grupo familiar usted aporta, diga, yo soy un experto en escatología y les voy a decir que el infierno está vacío. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites continuar ya casi finalizando este libro de Daniel. Gracias por tu ayuda, por tu bendición y cobertura al exponer. Y también, Señor, bendice a mis hermanos, a tus hijos, Señor, que hemos aprendido durante toda esta trayectoria. Y también, Padre, que nuestra fe sea fortalecida. Hablar de los últimos tiempos son muchos detalles, son muchas cosas, pero enséñanos a que nosotros tengamos esa esperanza en ti, de ser tus hijos y que tenemos el sello de tu Espíritu Santo para la vida eterna. Y que eso de ahí no nos movemos y ahí, Señor, nos aferramos a esa promesa y esperanza que se llama Jesucristo. Gracias, Padre. También, Señor, queremos rogarte por mis hermanos que han de ofrendar o diezmar, que bendigas la economía familiar, que bendigas los trabajos, que bendigas la salud de los que salen todos los días a trabajar. Y gracias por la oportunidad que nos das de reconocer que todo proviene de ti y que tú eres dueño de todas las cosas de nuestra vida. Señor, gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si alguien requiere un sobre, por ahí están mis hermanos Ujieres. Gracias.